Ahí está. Bien. El TDA tablero lo podemos hacer temporalmente con vector. Y el día de mañana, cuando aprendemos a hacer listas, lo migramos a listas. Pero ¿qué va a pasar con todos los métodos? No van a Deberían funcionar. ser los mismos. Deberían ser lo mismo. Porque visto para Claro, afuera, deberíamos hacer los métodos para... visto desde afuera, el tablero es un tablero. Internamente la implementación la pueden implementar como quieran. Justo el TP2 pide con listas para practicar listas. Igualmente vamos a aprender otra herramienta la semana que viene muy buena, que va a cambiar un poquito las cosas, sobre todo en el tablero. Supóngase que este es nuestro tablero. Ahí muy bien, vamos a necesitar el alto y el ancho. ¿Y qué vamos a guardar acá adentro? jugadores o enemigos, ¿no eran? O cosas, TDAs, digamos. Todas las entidades que va a haber. Bien. No sé, personajes del juego. Pero si volvemos al TP, podía haber agua, roca, inclinación, un enemigo, vacío. Claro, deberían ser los diferentes objetos que vamos a usar en el juego. Tipo, tanto las entidades como ese tipo de cosas. Lo que podemos hacer es guardar un casillero y después más adelante vemos. Lo tenemos un tablero que tiene casilleros y después nos falta resolver qué tiene adentro el casillero. Lo que les quería comentar es el tablero. ¿Cuánta funcionalidad va a tener para resolver todo lo del TP2? ¿Poquita, media o mucha? Se me ocurre que va a tener algunos headers, pero no demasiado más porque vamos a estar abstrayendo código y implementando en otras clases. Bien. Entonces, acá aparece la división de dos TDAs. Cada vez que hacemos un TDA, por ejemplo, tablero, por ejemplo, cuando decimos biblioteca, libro, lo podemos ver de dos formas al TDA: la cantidad de datos que guarda y la lógica que almacena. Y para un problema muy simple como el parcial, como la guía, esas dos cosas pueden estar en el mismo TDA. Pero en el TP vamos a tener que ver los TDAs, si son un TDA de datos o un TDA funcional. Por ejemplo, si es un TDA de datos, va a tener los atributos y las reglas mínimas y básicas. Por ejemplo, hablando del tablero, va a tener que no se vaya de rango, no poder poner negativos, cosas muy básicas.
y termina siendo un TDA de datos, y al no tener la lógica, es 100% migrable a otro lado. Y la lógica del tablero, por ahí podría estar en el TP2, que se llama, bueno, en el juego. Entonces, las reglas del juego van a estar sobre el TDA juego y va a trabajar sobre el tablero. Pero no vamos a tener reglas complicadas dentro del tablero. Cuando hicimos biblioteca y libro, ¿qué pasó? Acá teníamos datos y funcionalidad. Y acá prácticamente teníamos datos y funcionalidad básica. Pero si nosotros queremos aplicar esto que estamos aprendiendo, que es lo que se hace en la vida real, podemos tener la biblioteca, pero después podemos tener el TDA bibliotecario. Y la lógica de la biblioteca, agregarla en el bibliotecario. Ir a buscar un libro. Esto tiene la estructura básica, getters y setters, y no irse de rango y validaciones mínimas. Y este tiene la lógica. Cosa que si yo cambio de biblioteca la implementación a otra, o si yo utilizo el libro para otra cuestión, el dato, si representa la realidad, va a ser compatible. Pero si yo lo ato a lógica propia de mi problema y que no sea la básica de la realidad, por ahí este libro deja de ser útil. Entonces los TDAs empiezan a separarse en TDA de datos y TDA funcionales. En el trabajo práctico vamos a tener una complejidad que nos va a permitir separar. Entonces los TDAs de datos, tablero, el juego, tablero, los personajes, el jugador, todo eso, la partida, todo eso va a estar como guardando datos. Pero la lógica para operar no tiene que estar en el jugador. Tiene que haber un TDA juego por fuera que es el que maneja toda la lógica. Y entre uno de sus atributos va a tener el tablero. Vamos a implementar el tablero. Bien, dijimos. Para construir lo que vamos a necesitar. De momento un ancho y un alto. Bien. Y acá podemos tener Mm, y acá podemos validar.
¿Qué más le podemos agregar a nuestro tablero? Tendremos que hacer los setters para el ancho y el alto. Setters. Mm, Claro, si no lo vamos a hacer tipo directamente en el constructor, eso de setearle el ancho y el alto. Bien. ¿Hace falta tener ancho y alto? Mm, Y no, porque si ya los recibís y los construís directamente, ya vas a tener la matriz armada, que es lo que querías desde un principio. Y ya para saber el alto y el ancho, puedes hacer un método que lo devuelva. ¿Y de dónde lo saca? Claro, porque si no el getter tendrá que buscarlo de la variable, pero no estamos actualizando la variable, creo, ahí con el constructor. No, lo Acá saca con un hay len. un dilema. Este tablero, ¿qué ancho tiene? Y el que le pasen por parámetro. El que le pase por parámetro. Y si yo hago así, ¿solucionamos todo? Mm, mm. Claro, el tema es que creo que entonces queda expuesto a que pudieran modificar el ancho y el alto. ¿Cómo? Tipo, con eso no se podría cambiar el ancho y el alto en... Bueno, tendrían que No, porque llamar... este devuelve una copia, porque es un entero. Ah, claro, entiendo, claro, porque no tiene un setter, así que es claro, lo hace el propio constructor. Mm. ¿Está bien hacerle el setter? Y claro, si no vamos a modificar el tablero, no hace falta. Yo cuando arranco un juego, ¿se puede modificar el tablero? Mm, Durante el juego, ¿no? ¿No sería a lo mejor ponerle constantes, profe? Es una pregunta. No sé Bien, si. tenemos como Claro, muchas cosas a aclarar. ¿Qué pasa si esto es constante? si es constante va a ser siempre lo mismo. O sea, no... Claro, no podrías cambiar el tablero nunca. Siempre sería el Claro, mismo. Si yo juego al ajedrez, ¿este tablero me sirve? no, porque el ajedrez sí siempre es constante. ¿Y Mm, el ajedrez solo se puede jugar con un tablero constante? Sí, siempre tiene el mismo tamaño. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo tener un tablero de 8x8 que jugar con un tablero de TDA con ancho constante. Este ancho no es constante, es fijo. Lo fijo al iniciar y después queda fijo, pero no sale de una constante. ¿Yo este tablero lo puedo usar en el ajedrez? Ah, bueno, sí, porque le pasarías las dimensiones que usa el tablero de ajedrez y ¿Y sirve. qué es mejor? ¿Un tablero con Claro. ancho constante? Siempre piensen, lo tengo que reutilizar en todos lados, lo tengo que vender a todos. ¿Qué es más probable que lo venda con el parámetro al constructor o con una constante acá arriba? No, al constructor, así Al cada uno lo constructor. usa lo que quiere. Cada vez que van a hacer una constante, macana, ruido. Todo parametrizable. Porque es muy probable que el tablero este lo tenga que diseñar para poder venderlo a varios juegos. Si yo hago el tablero solo para mi juego, voy a terminar no revendiendo. A lo sumo puedo después heredar del tablero y hacer una particularidad en el tablero hijo. Pero el tablero tiene que ser lo bastante normal para decir, te creo de un ancho por el auto, no te puedes ir de rango y
y las cosas básicas. Toda la lógica del juego, ¿dónde va a estar? En el En, juego. En el otras TDA clases. juego. Y si fuera el tablero para el ajedrez, Claro, el juego debería crear un tablero con las 8 dimensiones por del 8, ajedrez. Claro. y después la regla del ajedrez por fuera. Mm. Así logramos reutilizar. Pero para eso hay que diseñar de antemano. Entonces resolvimos la pregunta de las constantes. Cuando hay una constante, macana en puerta. Salvo que sea el entero más grande, el max int. Algo global para todos. Pero que el tablero tenga... Cuando yo no tengo definido un parámetro, ¿a dónde va a ir? Y lo necesito. Al constructor. El constructor me tiene que decir, a partir de acá, necesito este dato y va a quedar fijo. Bueno, lo necesito al construirme. Y después lo manejo internamente y va a quedar fijo. Ese es punto 1. Entonces, los atributos constantes y son raros. Hay que rechequear. Y hay otro tipo de atributo. Este ancho, ¿qué le está pasando? ¿Qué diferencia hay entre esto y lo anterior? Que no pones en riesgo la variable. Tipo, solo estás mostrando el largo. Va. El encapsulamiento es lo mismo. No, ok. Que no necesita guardar el atributo. Estos Porque- atributos, se llama atributo calculable. O sea, estoy repitiendo información que tengo en otro lado y tengo que decidir si lo uso o no. En general, los atributos calculables no se duplican. Si yo lo puedo calcular en base a la estructura, no lo duplico. Salvo que el cálculo de ese atributo sea tan costoso que le armo como un precálculo para tenerlo y optimizar. Pero me abre otro problema. Si yo tengo atributos calculables y los duplico, o sea, está acá y está acá, si yo tengo el set ancho, además de hacer el set ancho, tengo que hacer esto mismo con el nuevo ancho. Porque tengo que actualizar la estructura más el calculable. Por más que el set ancho por ahí no esté, lo que quiero decir es que el atributo calculable tiene el cuidado de, como está duplicada la información, cuando se actualiza, actualizar las dos a la vez. Entonces, si usamos esa lógica, get ancho, get alto, este vector de vectores es como si dibujara un vector y cada uno de estos tuviera otro vector adentro. Entonces, cuando hago casilleros length, me devuelve esta longitud. Y si hago casilleros 0 length, es como que me devuelve esta longitud. Lo que pasa es que este y todos los demás van a ser la misma longitud. O sea que cualquiera que obtenga va a estar bien.
Ahora sí, el casillero, el tablero para este juego, el mínimo es 3x3. ¿Dónde lo valido eso? Y si no vas a tener setters, en- Y en el constructor creería que debería estar la validación. ¿En qué constructor? Ah, no. Mm, Claro, casilleros, no. Mm, ¿Qué pasa si yo le pongo acá mayor a 3? ¿Este tablero para cuántos juegos va a servir? Y para cualquiera que tenga un mapa que sea mayor a 3x3. ¿Y antes para cuántos servías? Y para todos, básicamente. Para todos. Entonces, ¿me conviene poner esa validación acá? No. No. Esas validaciones particular del juego van a ir en juego. Y no es nuestro problema ahora juego. Nuestro problema es tablero. Entonces, recibimos, ya vimos que hay atributos calculables y atributos no, atributos constantes y atributos que no. Cada uno tiene su uso, pero sí podemos tener el get ancho del calculable. Y ya estamos ahí. Yo creé el tablero. ¿Qué tiene que haber en cada una de estas posiciones? Ah, algo. Está todo nulo por ahora. ¿Y acá qué hay? Entidades. O sea, con este constructor, ¿qué hay? Nada, y tipo Lo nulo. que No, toca, basura. toca, la suerte es loca. Sí. ¿Y qué tendría que tener? una función que inicialice cada casillero. Podrían decir o null, Mm, raro, o todos casilleros. Entonces, automáticamente acá podemos hacer for in i igual 0 y menor a is get ancho y más j menor a alto j más de casilleros y j y ahora sí. Tenemos pre, post, sí. inicializamos. Después tendríamos que crear el TDA casillero, ¿no? Para que se cree ahí. Ah, ya estaba hecho. Ya estaba vacío, después vemos qué tiene. Claro, claro. Hagamos el checklist. Los nombres que pusimos parecen estar bien. Pre y post, constructor, get y set. El Validar. toString, el equals. Bien. Vamos con el toString.
¿Y estamos? ¿Cuál era la definición de TDA? Tipo de dato abstracto. ¿Y qué contiene? Representa la realidad, se abstrae, tiene los atributos, los axiomas, ¿y qué más? Conjunto. De instrucciones completo. ¿Y esto está completo? No tiene setters, pero habíamos dicho que ya solamente lo vas a construir una vez el tablero. Bien, esa parte aceptada. ¿Solo eso tiene el tablero? ¿Yo para qué lo voy a usar el tablero? Para jugar. ¿Y qué voy a hacer? Por ejemplo, quiero poner una No, ficha acá. tendríamos que crear métodos para agregar cosas al tablero, porque si no existe vacío y se queda Y vacío. listo. Entonces es un super tablero siempre vacío. ¿Quién me lo va a comprar? Claro, tenemos que hacer setters para cambiar el contenido de los casilleros. Perdón, ¿pero no dijimos que eso hacía juego acaso? ¿O no? Bien. Tenemos dos verdades. Ahora, ¿por qué las dos cosas son verdad? Y porque el setter que va a cambiar el contenido del tablero lo tendría que manejar únicamente el tablero, pero el Oh, contenido lo va a mandar la lógica del juego. Bien. Entonces yo tengo que hacer que el tablero pueda poner y sacar cosas. Ahora, ¿qué cosas? Depende del juego. Y eso sí va a juego. Pero el tablero tiene que tener la libertad de manejar el 100% de las casillas. Este tablero, 0% de casillas. ¿Para qué juego va a servir? Para ninguno. Para ninguno. ¿Cómo hacemos eso? De darle la funcionalidad de que maneje las casillas, pero no la lógica de la casilla específica. Por ejemplo, que el caballo tenga que mover como un caballo en el ajedrez, ni se va a enterar del tablero. Haces una función y que con Método. un método, perdón, y que con herencia lo reescriban los que extienden de tablero. Pero ahí tendría un tablero que no sería un tablero. Si yo hago un tablero que le falta implementación, por eso tengo que heredar, tengo como un marco de tablero. Pero dar la oportunidad de que obtenga la casilla no quiere decir que yo tenga la lógica completa de lo que va a guardar esa casilla. Perdón, pero no entiendo el problema. ¿Qué querías hacer o cómo? Yo quiero hacer un tablero y le estoy preguntando si este tablero que hicimos está terminado al 100, al 50, al 10 o es un desastre. Dijimos, repasemos todo lo que tiene TDA. TDA decía tenía que tener los atributos, representar la realidad, axiomas y el conjunto completo de operaciones. Entonces, este es mi conjunto completo de operaciones para un tablero. Si estoy perdido
No, la verdad, no lo sé. ¿Qué procedimiento me puede ayudar? Hay dos procedimientos que me pueden ayudar. Son siempre los mismos para todo TDA, para entender si le estoy chingando el conjunto completo de operaciones, que es algo difícil de darse cuenta, o no. Y hacer un TDA nuevo, ¿Qué sería? agregar. Hacer test, capaz, para probarlo. ¿Hacer el main o los tests? Vamos a hacer un main. A ver, que estamos. ¿Semana 5 o 4? 4, creo. Y después vamos a hacer un test. Pasa que es justo test, pero vamos a hacer un main primero y después el test. Así vamos viendo. Tablero. Tablero igual a new tablero. Vamos a hacer un tatetí. ¿Y ahora qué hago con el tablero? Imprimir toda su información. Bien, imprimir la información. Buenísimo. ¿Me dictan el código? Este es mi tatetí casero. ¿Cómo arrancamos? Bueno, con 2 fors anidados. ¿Y ahora? Un system out print line. Tablero en IJ. ¿Qué método? Claro, también nos falta el método para mostrar el tablero. ¿Qué sería? No, porque no podemos atarlo a la terminal del TDA. No, eso es. Volvemos a hace 2 semanas atrás. ¿Qué método nos falta? ¿El de imprimir tablero? O... ¿Yo puedo imprimir tablero dentro de tablero? No, porque expones rompes el encapsulamiento, puede ser. O sea, no habría que devolver un vector intermedio. Casi. Si yo tengo este programa, main, en consola, ¿puedo utilizar el tablero? Hay que hacer una copia. ¿Por qué una copia? Yo puedo utilizar el tablero. Supóngase que el tablero lo imprimen en una página web. Si yo pongo las implementaciones acá adentro, ¿qué va a pasar cuando yo quiero utilizarlo para imprimir en consola? Posiblemente no funcione. Ahora, si yo pongo el system out dentro del tablero,
posiblemente cuando el tablero lo quieran usar en una página web, tampoco funcione. Es lo mismo que la limitante de mínimo 3 casilleros. ¿Esas cosas van en el tablero? No. No, porque siempre que voy a querer vender mi tablero, necesito maximizar el público de compradores. ¿Cómo maximizo el público de compradores? Limitando lo menos posible. Entonces, de todos los TDA que tengo, voy a limitar el único que no voy a poder revender. Por ejemplo, juego. Y si yo necesito una limitante, lo agrego como parámetro, cosa que después lo puedan cambiar. Pero mientras más me paso de la raya en limitantes, por ahí lo vendo menos veces. Al tablero, ¿cómo le pido? Imprimir esta línea. Get casillero. Get casillero. Entonces, el conjunto completo de operaciones no estaba tan completo. Porque yo no podía acceder nunca al casillero si no es a través de los métodos. Pero el método este no estaba. Y se hubiera podido acceder usando get alto en I y get ancho en J. O es mucho lío para... ¿Cómo? Si hubieras querido llamar para que te devuelva, en vez de usar get casillero, usar tablero punto get alto en I y get ancho en J. Hubiera servido. Así decís vos. ¿Algo así? Sí. Bueno, vamos a analizar. Eso creo que más bien daría como, por así decirlo, las coordenadas del casillero, pero no qué tiene el casillero. ¿El tablero a qué se parece? A una matriz. A una matriz. Entonces, si el tablero hubiera tenido todo público, bonito, a la antigua, ¿yo qué hubiera hecho? Y se acababa. Me complica la vida, TDA. Esto es lo que pasa, que yo puedo hacer igual a null y rompo todo. Si yo hago esta versión, get alto, o si no, acá lo que podemos hacer es get fila. Tengo que devolver una fila, lo cual ya es una estructura intermedia. Y a esa fila le devuelvo get columna. Pues acá me devuelve una estructura intermedia fila, me devuelve una estructura, un casillero. Ahora, ¿qué se parece más a esto? ¿Esto o esto? Y el primero, El primero contando de abajo para arriba o de arriba para abajo. de arriba para abajo. O sea que esto es más parecido a esto. Lo que pasa es que este sí te devuelve la fila y este te devuelve la columna de esa fila. Pero en la anotación, este es más parecido. Ah, en forma de... Sí. Entonces, esto lo veo tirado de los pelos. ¿Para qué yo quiero una fila del tablero? No tiene sentido hacer un método. Ahora, yo sí quiero un casillero. Como lo usamos acá. De hecho, este método, get ancho y get alto, es confuso. Hay que explicarlo porque es confuso.
Vamos con casillero. Acá siempre hay un problema. Si ustedes van a jugar con cualquiera, esta posición, ¿cuál es? Dentro del tablero este. 1-1. Le salió el programador de adentro. Bueno, depende. Claro, Puede porque ser no- el. O sea, en Esta programación es del fila, 1 ¿cuál 1. es? A. Si está jugando la batalla naval es A. A. Y si están jugando al tatetí, Claro, es 1. es 1. Esta fila. Esta columna. Perdón. Esta es la fila, esta es la columna. Esta columna, ¿cuál es? 1. 1. Si ustedes van a la escuela y le preguntan a los chicos, ¿qué fila es esto? Van a la verdulería y le preguntan al verdulero, ¿qué fila es esta? Nosotros solo decimos que esta es la 00. Claro. Porque estamos tan metidos en la programación que nos olvidamos la realidad. El tablero va de 1 a ancho, de 1 a alto. Pero, ¿qué pasó con nuestra matriz interna? Claro, debería devolver el x menos 1 y el y menos 1. Porque X si menos no, 1 va a ser una fila más. Bueno, un valor más. y menos 1. ¿Y qué falta acá? Y claro, validar que x e y no sean mayores que 0. Profe, tengo una consulta. Sí. Pero ahí no estás rompiendo el encapsulamiento porque estás devolviendo el objeto, se podría setear como null. Bien, vamos a ¿No discutir deberíamos esa devolver una parte. copia? Vamos a discutir. ¿Qué pasa en nuestro querido gráfico? Vamos a guardar esto. Semana 4. Ah, ¿estamos en clase 10? Mirá, yo les regalé una semana. Nosotros estamos acá en el main. Y acá llamamos al constructor de tablero, ¿no? El constructor de tablero va a ser un new de todo esto. Vamos a poner que es bueno, bonito, así, tucu, tucu, y hace 4. Entonces, cuando termina de construir, acá en tablero del main, me va a devolver este mismo puntero, ¿no? Ahora supónganse que yo hago y acá le hago igual null. Acá va a aparecer una variable casillero.
que supónganse que va a apuntar en algún momento a este de acá. Pero ¿qué pasa? Si lo vemos, estos 4, este apunta a un casillero, este apunta a otro casillero. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen todos? Sí. Sí, sí. Cuando yo le pida al casillero poner este, devolví una copia del puntero. Lo apuntado es lo mismo, pero el puntero es copia. ¿Qué pasa cuando yo le ponga null acá? Acá le asigno null. ¿Rompí algo de adentro del No, tablero? porque solo era un puntero. Es un puntero. Los punteros son copia. Lo apuntado no es copia. Acá es transparente. Y ahora sí podemos... Lo que nos faltaría en casillero, acá... Y el toString. Y vamos a ver hash code equals. Profe, o sea que cuando uno devuelve un objeto de, por ejemplo, un arreglo de, en este caso casilleros, no tengo manera de romperlo desde afuera. Salvo que hagamos la gran macana que nos había pasado de hacer esto. Salvo que el que testea sea el profe. ¿Cómo? Salvo que el que testea nuestro proyecto sea el profe. Ahí sí. Ajá. Esto sí rompe todo. Que nos pasó el otro día. Con la biblioteca. Si yo hago esto, ahí sí, yo puedo hacer... vengo a corregir. Tablero. Get casilleros. Acá te hago 0, 0, igual null. Y te rompí todo. Claro, cuando devolves un arreglo sería el problema. O algo así. Devolvés un puntero a puntero. Porque fíjate que Un puntero a acá puntero. el array, que es esto, es un puntero a puntero. Para modificar, solo puedo modificar lo apuntado con un puntero. Entonces, si yo tengo un puntero, el puntero no modifica nada. Lo apuntado sí. Yo acá, ahora lo que voy a hacer, ¿esto qué va a pasar? ¿Anda? ¿Es lo que yo quiero? ¿Esto me devuelve esto? No, porque todavía no le cargamos tipo los datos que tienen los Exacto. casilleros. ¿Cómo le cargamos? Tenés que construir cada casillero. Casi. O bueno, o hacer un ciclo en el que ¿Quién maneja los juegue, digamos, casilleros? el tablero. El tablero. Entonces, yo acá puedo hacer new casillero.
no sirve de nada. ¿Y cómo hago para ponerle un valor? ¿Hace falta un nuevo método? Sí, el tablero tendrá que tener un método que sea agregarle un valor a un casillero. Algo así. Algo así. Sí. El tema es que creo que eso se puede modificar en cualquier momento también. ¿Y está mal? Yo juego al tatetí. Y El tablero. ¿Me tiene que controlar en qué momento? ¿Quién va a controlar el momento? la lógica del El juego. juego. El juego. Entonces, no es mi problema. El tablero tiene que no irse de rango, no ocultar casilleros. Claro. Este método, entonces, lo ponemos y solucionamos la cosa. No, porque no es problema el tablero. Pero ¿cómo le dejamos cambiar el valor? Acá es libre, le dejamos cambiar cualquier valor. No hay una restricción. ¿No deberíamos validar también que X y Y esté dentro del rango del tablero y que el valor no sea nulo? ¿Qué hace esto? Ah, ok. Devuelve. Hubiera estado bien que yo hubiera puesto así. Y es como validar. No, porque creo que estarías repitiendo validaciones. Qué delay que hay, ¿eh? Claro, estamos repitiendo código. La idea es menos código. Entonces, ¿va este método? A mí sí, yo creo que tiene sentido cambiar los valores del tablero. Siempre que hay dos respuestas. Venimos acá y decimos, pará, vamos a poner un libro. Porque justo mi juego tiene libros. Claro, tiene que ser más universal, no puede pedir solamente un string. Hacemos libro. Listo, lo solucionamos. No, pero si vos tenés 20 cosas que puede haber, vas a tener 20 setters para la misma función. Bien, entonces, ruido. Elegancia no hay. ¿Qué hubiera pasado si yo digo, pará? En la 1.1, set valor, la X. En la 2.1, set valor, la O. En la 2.2, la X. En la 2.3, la X. En la 3.2, la O. Y en la 3.3, la O. Ahora, y quiero un libro. Acá agarrás, set libro.
¿El tablero le molesta? ¿Le importa qué contenido tiene el casillero? No. No, No. yo no me rompan el tablero. 8x8, 3x3, no se puede ir de rango, no, acá no puedo hacer un 4x4 porque no vale. Esa es mi regla. Ahora que adentro tenga una O, juegue un ajedrez, lo que fuera, no pasa nada. Pero entonces, ¿qué le pasas por parámetro al setter? ¿Le pasas object? Nada, esto no existe acá. No es mi problema lo que guarda el casillero. Claro, eso debería estar en el propio TDA de Juego. casillero también. Bueno, acá en el casillero, el set y lo básico, porque el casillero también termina siendo un TDA datos. TDA de datos, tablero y casillero. La lógica del tatetí tiene que estar en tatetí. O sea, cuando vos creas un juego, el juego se encarga de crear un tablero con lo que tenga que tener adentro. Con lo que tenga que tener adentro. Y el tablero es como un contenedor tonto de reglas básicas. No te vayas de rango, pero ahí quedó. Profe, pero ¿no debería haber un método dentro del tablero que te permita como justamente cargarlo de cosas? Porque si no estarías rompiendo el encapsulamiento, porque otro TDA sabe cómo cargar y sabe cómo está internamente. O no, me parece a mí. Es engañoso. Porque, ¿qué tiene un tablero? Ancho, alto y casilleros. ¿Y quién de cualquier TDA de este proyecto puede tocar los casilleros? El ancho y el alto. El juego en sí. Nadie. ¿Cómo puede tocar el juego los casilleros? Solo tablero lo claro. puede hacer. Ahora distinto es, el contenido del casillero lo puedo alterar. Ah, no me importa. Yo te doy el flete. El camión, cargalo con lo que quiera. Pero el camión, con la rueda adelante, la rueda atrás, la caja y cargas. ¿Cuánto podés cargar? El máximo de carga. Pero lo que está dentro no es mi problema. Yo lo llevo. El tablero tiene que funcionar igual. Es muy limitado, básico, pero correcto. Él maneja casilleros. Todo lo que está adentro del casillero es como un dato del que me está usando a mí. Yo soy un contenedor. Piensen lo mismo que el vector. El que hizo el TDA vector, ¿se preocupa porque yo guarde casilleros? ¿O guarde enteros? ¿O guarde lo que quiera? Es totalmente libre. ¿El vector está bien hecho? Sí, sí. Sí. Entonces, el tablero es la misma idea. Es un contenedor cuadrado de cosas. ¿Qué cosa? Y la que vos quieras. No sé, esas reglas no me importan. Lo que sí me importa es no te vayas de rango, obtener lo que está adentro y listo. No me podés modificar el tablero. De hecho, los casilleros no los puede tocar nadie. A ver si pincha esto. Ah. Claro, por al menos uno. Bien, entonces falta. ¿Cómo arreglamos esto? Si es null, le pones algún espacio en blanco o un carácter. Bueno, está ladrando el perro, no puedo. Si es distinto de null que lo imprima. Ah, no. No, podríamos setear de que ya
en vez de crear que los casilleros se generen con null, que se generen por defecto con un punto o lo que sea. Bien. Entonces, en mi tatetía arrancó todo con espacio en blanco. Acá se juega y acá se imprime. El espacio en blanco, ¿lo podría haber hecho tablero? Y no, porque depende del juego. No, porque al tablero no le interesa el contenido. Es lo mismo que el vector. Imagínense si este vector, el que hizo la implementación del vector, dijo, le mando todo espacio en blanco. Solo va a ser útil cuando yo necesite espacios en blanco. Entonces, el juego tiene que tener su valor inicial. Esta forma de pensar es como contraintuitiva, hasta que le agarran la mano. Tablero hace de tablero. La respuesta para todas las otras cosas no es mi problema. Entonces, si es algo que es un contenedor, tiene que manejar las 4 paredes del límite. Pero lo que está dentro es libre. Va a venir alguien más grande, tatetí, y va a poner, las reglas son espacio en blanco al iniciar, X y O para los jugadores, y listo. Y el tablero funciona perfecto. Ahora vengo al ajedrez. Vamos a hacer... tatetí. Si jugamos al ajedrez. ¿Cambian algo? Va a cambiar el 8 por 8. Las reglas iniciales las vamos a dejar. Y acá por ahí le ponemos un 1-1, una torre, un 2-1, un peón, un 2-2, un peón, un 3-2, un 2-3, otro peón. Acá este es vacío, vamos a ponerle en el 8, 8, una torre, y en el 8, 7, un caballo y los 2 reyes. Vamos a poner. Bueno, nos faltó ver el tema del color, pero en el 1, 4 y en el 8, 4. Y recién ahora está tomando color esto. ¿Se dieron cuenta que haciendo el TDA solo se requiere mucha práctica para pegarle a todos los métodos de una? Una vez que hicimos 1 o 2 usos, casos de uso distintos, termina como cerrando la idea. Ahora, este tablero, ¿lo ven bien? ¿No? ¿Sí? Más o menos. Yo lo veo bien, profesora, me parece que está Bien. completo. Ahora Y tiene los atributos básicos, ¿sí? Las validaciones básicas.
Y se puede usar. Y se puede usar. Vamos a pedirle que nos haga un test de JUnit. Profe, tengo una consulta también vinculado a lo del tema de romper el encapsulamiento. Sí. Por ejemplo, si yo quisiera guardar un libro en el tablero, ¿no? Cuando guardo ese libro, ¿tendría que guardar una copia del libro o tengo que guardar directamente un libro que sea el que yo estoy, digamos, usando para jugar? Porque digo, o sea, no sé si me explico lo En que quiero decir. general, la palabra copia Sí, para aplicar a TDA datos, por ejemplo, Sí. libro, ahí hay un ruido. Viene como diciendo no se copia. ok, Cuando es estructura que me rompe la estructura interna, como es un vector, ahí sí se copia. En general, puede haber excepciones. Entonces, si vos estás trabajando, por ejemplo, con la ficha, acá de casillero, esto es una copia por todos lados. sí, Pero cuando hagan el TP, el personaje, los enemigos, no van a hacer copias. Va a ser siempre el mismo personaje, el que está en el jugador, el que está en el juego y demás. Pero ¿quién controla todo eso? el juego, El juego. Entonces, el juego prácticamente es el TDA más grande que van a tener. Entonces, no hay nadie que le rompa el encapsulamiento de afuera. claro. Pero tablero es uno de los más chiquitos. Entonces, romper el encapsulamiento lo puede hacer el juego. Y ahí me tengo que cuidar. Claro. Está bien. Y fíjense que con poco logramos que no se rompa el encapsulamiento y sea muy libre. Porque tablero, miren lo que es. Si yo les hubiera dicho, che, el TDA tablero tiene 100 líneas. 60 son comentarios y 40 son de código. Quedó un tablero sencillo. Profe, Encima es útil. Sí. a mí no termino de entender cuándo se rompe el encapsulamiento al devolver algo desde un método, porque yo había entendido que cuando devolves un puntero vos podés acceder a ese puntero y modificar a lo que apunta. Eso es buenísimo. Em, Porque imagínate si yo acá devuelvo el tatetí y devuelvo una copia. Entonces, cuando quiero poner la letra, no puedo, porque devuelvo y es una copia. En este caso, el verde, si yo hubiera, según tu razonamiento, entiendo, de encapsulamiento, que ahora te voy a aclarar, si yo obtengo la posición 1, 1, que es esta, agarro y te digo, ah, listo, te devuelvo una copia. Copio acá el valor que hay, te devuelvo la copia. Listo, estoy re seguro de mi encapsulamiento, es genial. Bueno, acá podemos hacer la X y el... Entonces, yo acá tenía la X, le devolví la X, este tachó la X y ahora puso la O. ¿Qué le pasó al tablero? ¿Se enteró? no le pasó nada. No. El encapsulamiento depende del TDA. Si el TDA tablero se está encargando de los casilleros, esto está encapsulado y prohibido de tocar de afuera. Lo manejo a través del tablero. Pero el dato, no. Entonces, ¿el dato es libre de devolver una copia? Sí, completamente. Esto, ¿puedo devolver una copia? Nunca. Ahora, ¿puede ser que yo tenga en mi juego un jugador y acá adentro tenga información importante y me la puedan romper si yo devuelvo el jugador? Sí, puede pasar. Pero
si yo estoy siendo el TDA más grande que hay, porque nosotros vamos a tener el TDA TP2. Y adentro va a tener el TDA tablero. Y adentro va a tener los jugadores. Entonces, si yo tengo un jugador guardado, le doy mi jugador. No va a ser así, lo pongo absurdo. Y lo ponemos en tablero. Este es tablero. Después yo a tablero le pido el jugador. Pero yo ya lo tengo. Porque originalmente se lo di. Entonces, TP2 puede guardar un puntero al dato, después obtener el dato y tener libertad de uso. Esto no es el encapsulamiento. Porque la regla, desde el punto de vista de tablero, es que no me rompan la estructura. Después guarda lo que vos quieras, porque otro se encarga. ¿Quién es el otro? Ajedrez, tatetí, pero va a ser un TDA de ámbito muy grande. Entonces va a poder acceder a los datos. Entonces, no todo bloqueo de datos es encapsular. Claro, profe, a mí me pasaba algo que es que cuando yo hacía, que ahora me di cuenta de está todo mal lo que hice, pero hacía copias de... Siempre pasa, ¿eh? Siempre Cada pasa, semana, Cada semana, este tablero la este semana que tablero la viene, semana que viene, hay que tirarlo a la hay que basura. tirarlo a la basura. No sirve para No nada. sirve para nada. Pero por una Pero semana por una vamos a semana estar con vamos a estar el mejor con tablero el del mejor mundo. tablero del mundo. Claro, porque al hacer copias de, por ejemplo, los empleados en los proyectos, no me acuerdo cómo eran los ejercicios, después era que no se podía usar nada en realidad, porque No tenés podías nada. modificar. Tenés duplicado todo 70 veces. 70 veces. Claro, eso me pasaba. Ahora entendí. Y tampoco yo podría, digamos, desde un main externo, romper nada del juego porque el juego está encapsulado y no te devuelve el tablero, no te devuelve nada. Claro, O sea, está dentro del Claro, main. está dentro del main. claro, ahí está el encapsulamiento, digamos. Es que es el límite. El código de Java main, hasta acá solo puedo pasar parámetros a través de esto, pero no le puedo devolver cosas y romper el encapsulamiento y todo. Entonces, ¿el encapsulamiento? Sí. ¿Todo encapsulado y todo copia? No. Tengo que controlar que no me rompa la estructura, pero en este caso es un buen ejemplo para ver el límite del encapsulamiento. El tablero está encapsulado, los casilleros están encapsulados, el contenido no. De hecho, nosotros de acá terminamos TDA, vamos a ver un par de temas chiquitos, pero de acá hasta fin de año son estructuras. Y la idea es rápidamente agarrar un problema y saber qué estructura va con ese problema. La estructura está encapsulada, los datos son libres. O sea, nosotros nunca tenemos que volver una estructura. En regla general, un tablero que tiene una estructura interna la protege. Una lista que tiene una estructura interna la protege. Una tabla de hashing que tiene una estructura interna la protege. Un árbol lo protege. Ahora, el dato dentro del árbol es libre. Vos me lo das, yo te lo guardo un rato, después cuando me lo pedís te lo devuelvo completo, rompelo todo si querés. Pero nunca va a poder tocar esto de acá. Entonces yo estoy protegido. No me puede poner un null acá. Puede tocar esto de acá, que es lo libre. Pero nuestro tablero entiende que eso de ahí puede ser cualquier cosa porque nunca lo usa. Fíjate que en ningún... Acá hacemos control F, valor, y no está. Nunca lo tocamos. Bueno, vamos con el test. ¿Me haces un test de JUnit para mi clase tablero?
A ver qué hace. Bueno, a ver, ya se dio cuenta. Flaco, me pasaste la mitad de las cosas. Se dio cuenta que faltaban estos métodos. Bien, vamos a copiar. New package. Bueno, los tests se hacen como en un proyecto aparte. Como nuestro proyecto no soporta test, lo vamos a poner en un paquete que arranque con test adelante, cosa que tenemos todo el código y los testeos. Si lo ponen acá adentro no pasa nada. Esto a futuro va a estar muy separado, cosa que esto lo podemos extirpar rápidamente del proyecto. No es parte del proyecto, es un testeo. A ver qué nos hizo. ¿Los tests, profe, se suben a GitHub en un proyecto real o eso queda aparte? No, sí, todo. Los proyectos son con administración de repositorio. Entonces, o usamos Maven o usamos Gradle. Y eso ya contempla tener test. Y el 100% se sincroniza. Pero cuando pasa a producción, se extirpa. Ok. Bueno. Acá lo que tenemos que hacer en el proyecto en el build path, ya tenemos. Le chingué el proyecto. Acá agregamos librería y ya tenemos JUnit. La versión 5 va. Este import de static quiere decir que antes que nada importar lo estático. Después hace el resto. Y por ahí este import no está disponible al momento de hacer el test. Por eso se hace estático. Y acá el problema fue que setValor Bueno, ¿cómo funciona esto?
En general, cualquier cosa que le tiren a este nivel a la inteligencia artificial lo resuelve bien. Pueden probar con Gemini, con ChatGPT y al nivel que estamos va a ir bien. Lo que sí se puede equivocar es en lo que las normativas de buenas prácticas, porque nosotros usamos determinada cantidad de nombres y por ahí él no lo hace igual. Cuando le tirás código, después te copia. Fíjate que prácticamente eligió los mismos nombres que nosotros. Tablero test es un test. Este es un test por separado. Este es otro test. Este es otro test. Y así hizo los que yo le pedí. Yo le pedí que haga varios. En el primer testeo, crea un tablero. Se fija que el tablero no sea nulo. Cosa que no tiene que ser nulo. Se fija que el ancho sea 3. Si no tira excepción, se fija que el alto sea 3. Y después se fija que cada casillero no sea nulo. Si ustedes vienen acá, ejecutar JUnit test. Y acá ejecuta los tests. Bueno, el primero ya nos dio error. Método test, crear tablero con ancho 0. Test, crear tablero con ancho 0. Esto... Parece que copié mal el import. Este lo ejecutó correcto. Este lo ejecutó correcto. Este falló. Acá me está diciendo. Vamos a repasar uno por uno. El test más simple. Crea un tablero 3x3. Se fija que no sea nulo. Si es nulo, tira la excepción. Y falla el test. Se fija que el ancho sea 3. Si no es 3, tira la excepción y falla el test. Alto, lo mismo. Y después que cada uno de los casilleros no sea nulo. Esto, por defecto de un tablero, como se fijó en la implementación, no me va a devolver el nulo, me va a mantener el 3 y el 3 y me va a devolver todos los casilleros distintos de nulo. Este anduvo bien. Test de crear el tablero con ancho 0. Esto está tirando una excepción. ¿Qué excepción tira? Runtime exception. Como yo no le pasé esta clase, acá yo tendría que decirle que la clase esperada es runtime exception. La excepción esperada. Como no era igual, me falló el test. Esto igual se puede escribir de otra forma. Ahora vamos a ver más fácil. Acá lo mismo.
Este tablero espera que tire una excepción por el 0. Si no tira excepción, falla. Y si la excepción que tiró no tiene este texto, falla también. Acá vamos a poner un debug, porque no me acuerdo cuál es el error que tiene que tirar. El ancho. Bien. Acá estamos poniendo un negativo. Intentamos crear un tablero con negativo. Si no tira excepción, lanza esa excepción. Acá está generando un tablero, obtiene las coordenadas y si le devuelve nulo, da error. Acá hace un tablero, runtime exception. Y obtiene una posición no válida. Tanto por debajo o por arriba. Acá hace 3 tableros. Se fija que tablero 1 sea distinto de tablero 2. Ahí no tenemos que fijar el equals que habíamos hecho. Habíamos hecho que sea el mismo casillero. Así que ahora lo vamos a probar si funciona. Que el hashcode sea distinto. Esto lo hicimos. El hashcode lo pasamos del casillero, o sea que va a ser distinto. Tablero 1,3 tiene que ser distinto. Después le setea el valor nulo a una posición y no tiene que cambiar el hashcode o el equals. Fíjense que a nosotros pensar todo esto de los casos raros es buenísimo como profe este. Buscó un montón de casos que podría fallar nuestro tablero. Y hizo el caso de uso en TTT. Cargó un tablero 3x3, generó todo y se fija que en tal posición guarde tal cosa, en tal otra guarde tal otra. Acá el valor tendría que ser nulo. Fíjense, no inicializó todo el tablero y espera que el valor por defecto sea un nulo. Hizo otro tablero y los comparó. Acá arriba hay una solapa de JUnit. Vamos a correr todos los tests. Estaba en debug. Y acá falló este. De todos los tests, vamos a ver qué pasó acá. Tablero 1, tablero 2, tablero 3. Uno y 2. Vamos a poner un breakpoint. Y acá en el equals
Ah. Este tablero de vector, tendríamos que comparar la dirección de memoria, no que el contenido sea igual. Con esto comparamos la dirección de memoria. Antes estábamos comparando que el contenido sea el mismo. Y como tenía todos casilleros nulos, el tablero era igual. Bueno, acá tenemos que decidir, porque este tablero lo quiere comparar por el contenido. Entonces, como estábamos antes, un tablero es igual a otro si tiene las mismas fichas y demás. Vamos a ver por qué tiró error acá. Tablero 1 es de 2×2 con todo vacío. Tablero 2 es de 2×2 con todo vacío. Acá lo que podemos, tablero 1, set valor null. Acá le vamos a poner una X y ahí sí va a dar igual. Ahí está. Nuestro test de tablero hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tests y los 7 pasaron bien. Ahora supónganse que yo cambio algo en el tablero. Vamos a suponer... ¿Hasta acá se entendió? Decime, Lucas. Profe, no entendí qué es lo que hacía que falle el test. El test, nuestro equals, estaba diciendo que si yo tengo dos tableros con dos instancias distintas, pero acá tenía null, 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 y acá lo mismo. ¿Este tablero es igual o no es igual? El contenido es igual. El contenido es igual. Entonces nuestro tablero dice, si el contenido es igual, es igual. Acá el test le había dicho, ah, te pongo un null. Como yo te escribí un null, estaba suponiendo que el valor inicial de casillero, que no se lo habíamos pasado, no era null. El valor inicial de ficha no era null. Nosotros le pusimos null. Entonces, al modificarlo y ponerle null, ¿lo está modificando? Al nuestro no, pero en la implementación de que hizo el sí, entonces Claro, por eso entonces, por eso pretendía funcionaba que... el test. Claro. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto de test ayuda mucho porque yo acá tengo una prueba bastante exhaustiva de mi tablero. Fíjense lo que hicimos nosotros manualmente. Un caso de uso. Pero no sabemos si está haciendo bien las cosas, porque acá le seteamos, imprimimos y ¿quién controla?
Nosotros. Nosotros. ¿Y somos confiables nosotros? Y no. No, somos humanos. Y humanos argentinos. Entonces, el test lo corres en un segundo y ya te tira, por lo menos, bastante mucho más testeado que nosotros. Profe, y los test, digamos, ¿qué deberían testear? ¿Casos borde que... Todo. Lo más simple, fíjate, yo le pedí lo Lo más más... tonto, de que creas un tablero y no te devuelva nulo, que le pones un ancho de 3 y te devuelva 3, que el casillero exista. Este es decir, che, no, pará, esta no la testeo. Hay que ser muy choto de programador para hacer un tablero y que no pase ese test. Pero bueno, los hay. Entonces, lo agregamos como test. Todas las excepciones hay que testear. Fíjate que acá le pidió un caso de tablero 0, un caso de tablero -1, acceder fuera de rango. Por eso les dije, no se maten ustedes pensando. Ustedes mátense pensando en el diseño. Pero el test se lo tirás a ChatGPT o a Gemini y te va a hacer un test. Y si yo le sigo pidiendo, no, pará, me falta este, te va a hacer un test más exhaustivo. Sí tenemos que saber después de los tips de corregir, porque viste que no vino perfecto el test. Porque tampoco yo le pasé todas las clases. Cuando yo pido testear la excepción, tengo que poner la excepción exacta acá. Fíjense si al tablero, ¿qué le podemos agregar para modificarlo? Le agregamos un título. Automáticamente no me va a compilar. Pero yo modifiqué mi TDA. ¿Y qué le pasó al test? Me avisó en todos los lados donde cambió, lo cual es lógico. También acá podríamos haber hecho modificamos. Yo vuelvo a ejecutar mi test y automáticamente no me falló nada. Un cambio más grande. Podríamos haber dicho, ¿qué pasa si hacemos así? Casillero de 3. Alto, ancho, int, profundo. Esto ya es un cambio importante.
Acá podríamos hacer... Y por lo menos acá en el testeo de lo que habíamos hecho, lo podemos volver a correr. Y sabemos si el cambio funcionó. ¿Tendría que fallar algo por lo que agregamos del test? Le agregamos una dimensión al tablero en 2 minutos. Y ya teníamos un test hecho. Quiere decir que nuestro cambio no afectó a 2 dimensiones. Le agregamos una dimensión. No la testeamos todavía. Pero sí testeamos todo lo que estaba hecho y funcionó. Entonces, ¿cuánto riesgo tengo yo de pasar esto como una actualización sin usar lo nuevo? Y pasar un tablero de 2D a 3D en 2 minutos sin usar lo nuevo, sin usar 3D, porque no está el test de 3D. Ningún riesgo. Ningún riesgo. ¿Cuánto tardamos? 1 minuto. Menos de 1 minuto. Entonces, al tener un TDA, está bastante pensado, bastante encapsulado y encima tiene su test. Modificar ese TDA, corres muy pocos riesgos. Eso es un valor infinito. ¿Saben cuántas macanas se mandan al estar mal diseñado algo y querer modificarlo? He visto empresas que lo tiran a la basura del código porque no lo pueden tocar. Lo tocas y lo rompes. No lo puedes arreglar. Es más fácil rehacerlo que arreglarlo. Y cambiar un TDA en 1 minuto es algo común. Está bien diseñado. Yo voy, te cambio esta parte y no altero nada. Porque si ustedes se piensan, el tablero de 3D, pero con un solo piso en Z, ¿sirve para jugar al ajedrez? Sí. Sí, acá está. O sea, nosotros representamos la realidad con el 2D, pero lo pasamos a 3D y automáticamente funcionó todo. También podríamos dejar fija una sola dimensión y jugar al de dinosaurio que va saltando en Google. Claro. Tablero de una sola dimensión. Tablero de una sola dimensión. Pero todo esto es posible porque a tablero lo diseñamos con TDA. Y lo bueno que de acá para adelante no vimos el 100% de las herramientas que podemos usar en TDA. La semana que viene vamos a ver otra. Pero podríamos seguir así todo el año. Yo, hoy en día, aprendo en el año un montón de cosas nuevas. Porque no se quedan quietos y dicen, bueno, ya tenemos este caso, lo aplicamos acá y una nueva herramienta. Profe, si dentro del tablero, en vez de tener un arreglo como el que tenemos, tuviésemos algo más general, también sería más reutilizable, ¿no? Porque está como muy sujeto a que sea un arreglo internamente. Podría haber otras cosas que se puedan recorrer tal vez mejor y cambiando las cosas. Esto yo creo que desde el punto de vista del tablero, si esto fuera una lista de listas,
no cambia absolutamente nada en esta interfaz. Ahora, si vos me decís, yo quiero un tablero que va creciendo, por ejemplo, ustedes hacen una carta en el juego que es agrandar el tablero. Entonces, este tablero ya no te sirve, tenés que tener redimensionar. Una falencia grande del vector es la redimensión, pero tampoco que es imposible. Entonces, si ustedes hubieran tenido una lista, bueno, por ahí tienen menos performance en algunas funcionalidades y tienen mejor performance en otras. Pero el que está afuera, el test, ni se entera. Porque yo veo que hay casillero y adentro no tengo ni idea cómo está. Eso es lo bueno de tener un tablero bien hecho. Claro, yo me Yo no sé refería qué más que tiene que... nada a que, perdón, profe, perdón. Sí, sí, decime. No, me refería como a tener un TDA interno que sea, por ejemplo, no sé, matriz, por ponerle algo. Y que, digamos, eso sea como más genérico, porque si después yo, y que exponga algunos métodos como los que vemos ahí, no sé, recorrer o darme el casillero tal, y de esa forma sería menos como dependiente del arreglo. Y si cambiamos algo internamente, los tests ni siquiera deberían cambiar en reajustar las dimensiones, o algo así, pensé yo. Hay algo que es verdad, que este tablero no sirve para nada. La semana que viene vamos a ver una nueva herramienta y este tablero lo tiramos a la basura y lo vamos a hacer con la nueva herramienta que justo es ideal para este tipo de casos. Esto está atado a el vector y el casillero y no siempre va a ser así. Y el casillero está atado a el string y eso es pésimo. Pero bueno, hoy es la herramienta que tenemos y nuestro objetivo es un pasito más de TDA. Yo creo que hoy vimos un montón de cosas de TDA que hay que repetir muchas veces para poder grabarlas, pero nos van a ayudar en el diseño de los ejercicios y del TP. Falta la herramienta que vamos a ver la semana que viene, la de hacer templates, y eso va a ayudar a que el tablero se vea mejor, más elegante y sea muchísimo más útil. Pero bueno, hay que esperar una semana más. Este tablero hoy es hermoso, la semana que viene no sirve para nada. Pero bueno, hasta la semana que viene tenemos un tablero hermoso. Tenemos un test bastante exhaustivo y el tablero lo pudimos modificar y vimos la importancia del test, que en un segundo ya ejecutó todo. Imagínense si acá en vez de hacer 7 hacen 15. ¿Cuánto les llevaría a ustedes retestear todo? Si es desde este punto de vista que lo hacen a mano. O muchísimo. Muchísimo. Y encima, por cada TDA que hacen, por ahí lo testean 150 veces. No terminás más. Imagínate si tienen 100 TDAs. Con el test, ejecutás el test y listo. Bueno, hoy nos llevamos lo de separar los TDAs de datos de funcionales. Atributos constantes, atributos calculables. Vimos encapsulamiento. Ese tema es difícil, así que hay que practicar. Vimos testeo y un método de cómo hacer el conjunto completo de operaciones. Descartamos pre y post, que ya lo saben, validaciones, robustez. Eso ya lo tenemos como incorporado. Métodos comunes, toString, equals. Fíjense la importancia del equals, que el test lo testea automáticamente. Nuevamente, práctica, práctica, práctica. Lo que les pido para la semana que viene es que sí me complete los grupos. Un solo grupo hizo la tarea. Si no están completos o les falta, yo después con los cabos sueltos los voy agregando. Mejor si ya tienen ustedes los conocidos y yo no le agrego uno al azar. Pero bueno.
si no consiguen, se los agrego. De lo que vimos hasta acá, ¿alguna duda? Ya con esto pueden hacer parciales. Hoy no llegamos a hacer un parcial, pero la semana que viene vamos a hacer uno. Parciales, toda la guía completa y el TP. Profe, cuando te mandamos el grupo, ¿te mandamos nombres, apellidos y padrones y nombre del grupo? Y nombre del grupo, sí, por mail. Ahí va. También va a pasar que a medida que vayamos semana a semana vamos a ir aprendiendo nuevas herramientas y vamos a ir decantando los conocimientos. Desde en estas 5 semanas vimos un montón de cosas. Es difícil aplicar y acordarse de todo. Sí, me iban a decir algo. Profe, entonces el testeo se aplica a cada TDA por separado, ¿no? A cada TDA por separado y después a cada grupo de TDAs o TDA por separado. Porque yo si tengo el tatetí, voy a hacer el testeo de tatetí. Ok. Y después se corren todos los tests juntos. Profe, en el Sí. parcial, cuando resolvamos el problema de TDA, si no separamos TDAs de datos y funcionales, en ese caso particular, no pasaría nada, ¿no? Lo más importante es que No, nos porque pongamos en ahí encapsulamiento. es un TDA corto y hay como un gris ahí en que, bueno, si es chiquito el problema, lo podés resolver mezclando esa parte. Te conviene en el TP hacerlo así porque de acá hasta una semana antes de la entrega vamos a ver cosas nuevas. Entonces siempre van a tener que estar haciendo un refactor de lo que van aprendiendo. Claro. Y en el TDA de listas, que también se toma TDA, pero aplicado a listas, sí está separado en funcionalidad y los TDA funcionales y los TDA de datos. Así que lo que no aplican en TDA, porque es cortito, lo van a aplicar en listas. Profe, ¿el parcial es antes de la entrega del TP o después? Sí, sí. Vamos a tratar de 2 fechas de terminar antes el parcial recuperatorio, antes de la entrega del TP. Y por ahí la última fecha sí, está después. Bueno, yo subo todo mañana y nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Gracias, profe. Saludos. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, Flor. Chao, chao.